Bueno, en el punto 5 vamos a hablar primero sobre cómo funciona el sistema nervioso, que ya hemos mencionado que funciona por una electricidad de muy poquito voltaje, impulsos eléctricos, ¿vale? Y esos impulsos eléctricos pueden ser o estímulos o respuestas, ¿vale? Los estímulos viajan del receptor al sistema nervioso central y la respuesta viaja del central al efector, ¿de acuerdo? Y las respuestas, a su vez, pueden ser elaboradas o bien de forma voluntaria o bien de forma involuntaria. De forma voluntaria, pues las elabora la corteza cerebral, ¿vale? Los actos voluntarios son todas las respuestas que se hacen conscientemente en la corteza cerebral y nos damos cuenta, ¿vale? Toda la información que llega hasta esa corteza se hace consciente, nos damos cuenta y la respuesta es voluntaria, la hacemos porque nosotros queremos, ¿vale? Y luego tenemos los involuntarios, los actos reflejos, que ocurren cuando la respuesta no la hace la corteza cerebral, sino un centro nervioso o un ganglio, ¿vale? Situado en la médula espinal o el centro nervioso de la médula espinal en la sustancia gris de la médula o un ganglio situado fuera del sistema nervioso central, ¿vale? Por ejemplo, retirar la mano cuando nos pinchamos o nos quemamos, ¿vale? Los actos reflejos ocurren mediante una estructura que se llama arco reflejo, que es esto que está representado aquí, ¿vale? El arco reflejo está formado por un receptor, por una neurona sensitiva que está conectada al receptor y que va a llegar hasta la médula, ¿vale? Por una neurona de asociación, que es la que va a elaborar la respuesta, y por una neurona motora que va a llegar hasta el efector, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona el arco reflejo? Pues básicamente, imagínate, yo qué sé, te quemas. Entonces, esa sensación, ese estímulo, la temperatura muy alta, estimula los receptores del tacto que están en el dedo, ¿vale? El receptor, ante ese estímulo, manda un impulso eléctrico, está conectado con una neurona sensitiva y le manda el impulso eléctrico a la neurona sensitiva. La neurona sensitiva transmite ese impulso eléctrico, ¿vale? Y llega, fijaros, aquí está el soma de la neurona sensitiva, y llega hasta la médula espinal, ¿vale? En la médula espinal puede haber una neurona de asociación o puede no haberla, ¿vale? Pero bueno, si hay una neurona de asociación, ese estímulo de, ostras, nos estamos quemando, ella lo interpreta y la respuesta es levanta la mano, ¿vale? Pues la respuesta es otro impulso eléctrico que viaja a una neurona motora, ¿vale? Cuyo soma está en la médula espinal, en la sustancia gris, y esa neurona motora, su axón, transmite el estímulo, tiqui, 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 contacta con el efector y entonces le da la respuesta y dices, tienes que hacer esta respuesta, que es levanta, es decir, contráete para levantar la mano. Y entonces la mano sale disparada, ¿vale? Y se levanta sin que tú te enteres, ¿de acuerdo? Porque esto lo ha gestionado la médula espinal, no la corteza cerebral. Por tanto, es una respuesta que tú no puedes controlar, ¿vale? No es consciente ni es voluntaria. Eso es un arco reflejo, ¿vale? La estructura formada por esas neuronas, ¿vale? Es decir, a veces ni siquiera hay la neurona de asociación, es decir, a veces solo hay, bueno, el receptor y efector siempre, pero a veces solo hay una neurona sensitiva que capta el estímulo de me quemo, ¿de acuerdo? Y luego esa misma neurona procesa esa información y elabora la respuesta y se la manda a la motora que le manda a retirar la mano, ¿vale? Manda a contraer el músculo, el efector. Pues la estructura arco reflejo y la acción que realiza esta estructura es el acto reflejo, ¿vale? Eso es cómo funciona el sistema nervioso central. Perdón, el sistema nervioso en general, ¿vale? Pueden ser actos voluntarios o no. En los actos voluntarios normalmente pues actúa el soma de la neurona, es decir, también hay un receptor. Imagínate, yo qué sé, estás tocando algo conscientemente, la sensación es consciente, el receptor del tacto manda ese estímulo a una neurona que está en la corteza cerebral y ahí es donde se interpreta esa información
y se elabora una respuesta, la que sea, pues quiero coger eso o lo que sea, ¿vale? Pero es una respuesta voluntaria. En este caso, pues no, tú no lo controlas. Y en cuanto al funcionamiento del sistema hormonal, ¿cómo trabajan las glándulas y las hormonas? Bueno, pues las hormonas actúan en muy pequeñas cantidades, es decir, se fabrica poca cantidad de hormona. Y esa hormona tiene que llegar hasta un órgano específico, a una célula de un órgano específico. Tardan más en hacer el efecto que en el sistema nervioso porque, claro, van por la sangre y la sangre, aunque va rápida, pues no va tan rápida como la electricidad. Pero el efecto que producen las hormonas es más duradero que el que producen las neuronas y los efectores, sobre los efectores, ¿vale? Cuando realizó la función, la hormona tiene que ser eliminada, es decir, ya ha hecho su trabajo, la hormona fuera, se destruye, ¿vale? Es eliminada. Y las glándulas fabrican las hormonas de forma controlada. Esto es muy importante porque si hay demasiada hormona o demasiado poca, eso es un peligro para el control de la homeostasis, para el equilibrio ese vital que necesitamos, ¿vale? Tenemos que tener la cantidad justa, ¿de acuerdo? No ni demasiada poca, ni demasiada, ni muy poco, ni demasiada abundancia, ¿vale? Tanto el exceso como la falta de hormona produce enfermedad. Entonces, normalmente reciben un estímulo nervioso o químico, la glándula, ¿vale? La glándula se pone a trabajar, a fabricar su hormona, porque ha recibido o bien una orden del sistema nervioso, que le dice ponte a trabajar por medio de un estímulo eléctrico, o bien porque ha habido otra glándula jefa que le manda, o que le manda una hormona para que les haga ponerse en función. Y a medida que esa glándula fabrica su hormona, esa hormona se va acumulando en la sangre. Y la glándula tiene detectores de su hormona en la sangre y entonces cuando ve que hay demasiada, cuando percibe que ya hay mucha hormona en la sangre, deja de fabricarla. Y ese control se llama retroalimentación negativa o feedback, es lo mismo. Es decir, imaginaros, yo qué sé, pues la tiroides que produce tiroxina. Y empieza a fabricar tiroxina y de repente la tiroxina empieza a subir su cantidad en la sangre. Cada vez hay más tiroxina en la sangre. Pues esa cantidad alta de tiroxina en la sangre hace que la tiroides, la glándula, de repente deje de trabajar porque paraliza la producción, ¿vale? Y eso es un control que se llama retroalimentación negativa. Luego, cuando la tiroides ve que la tiroxina ya está bajando de nivel en la sangre, pues se vuelve a poner en funcionamiento para que vuelva a haber la cantidad justa. Y así se va controlando, ¿vale? Para que no haya ni demasiada hormona, ni muy poca. Tiene que haber la cantidad justa. Bueno, vamos a ver las enfermedades del sistema nervioso y también las enfermedades del sistema endocrino. Bueno, vamos a ver. Enfermedades del sistema nervioso, trastornos nerviosos provocados por muchas causas. Tenemos enfermedades infecciosas o, bueno, enfermedades degenerativas. Enfermedades, la poliomielitis, la meningitis, estas son infecciosas. La poliomielitis es causada por un virus y la meningitis puede ser vírica o bacteriana y afectan al sistema nervioso central. ¿Vale? Son enfermedades infecciosas bastante graves y serias. La meningitis, bueno, y la polio tiene una mortalidad bastante considerable, ¿vale? La polio, de hecho, era causa de epidemias y de muerte en niños y de parálisis en niños, ¿de acuerdo? Y la meningitis también, si sobrevives, puede dejar secuelas graves como ceguera, etcétera, etcétera. Y la arteriosclerosis y el infarto, que estas son enfermedades asociadas a la circulación, pueden afectar a las arterias cerebrales, causando un ictus, ¿vale? Que esto lo vimos en el tema del aparato circulatorio, ¿de acuerdo? Ictus, angina de pechos en el corazón, pero bueno, un ictus básicamente ocurre cuando de repente una zona del encéfalo, de las neuronas, dejan de recibir aporte de sangre y oxígeno, claro. ¿Por qué puede pasar? Pues porque se tapone una arteria cerebral, por arteriosclerosis o o infarto, ¿vale? Infarto cuando es un taponamiento
por un trombo, ¿de acuerdo? Un coágulo. Y entonces causa un ictus. A veces ese sería un ictus isquémico. Luego hay los hemorrágicos, porque a veces las arterias cerebrales pueden romperse. Una hemorragia cerebral, ¿vale? Por un pico de hipertensión, bueno, ictus. Los ictus es importante, esto es una emergencia médica, ¿vale? Si una persona que está sufriendo un ictus no recibe atención inmediata quiere decir en los 9 minutos siguientes, hay un porcentaje alto de mortalidad, dependiendo de cómo sea el ictus, ¿de acuerdo? Entonces es importante identificar los síntomas de un ictus. Los más llamativos, la parálisis facial, es decir, la persona le pides que sonría y parece que un lado de la cara se le cae, ¿vale? La sonrisa es desigual, asimétrica, le pides que saque la lengua y la lengua se tuerce a un lado, ¿vale? O empieza a decir también cosas que no son coherentes, es decir, le haces preguntas simples y no es capaz de contestar, no contesta, o sea, no dice, le preguntas dónde vive y no lo sabe o cosas así. También un síntoma importante, muy importante de ictus, un dolor de cabeza muy, muy intenso, es decir, cuando lo típico, la persona dice, Dios, nunca me había dolido así la cabeza, pues son cositas a tener en cuenta y es mejor ir a urgencias y no lamentarlo después, ¿vale? Todo lo que sean señales que hagan pensar en un ictus, es mejor hacerles caso. Golpes o accidentes, ¿vale? Muy importantes también. Los golpes son los traumas, traumatismo. Traumatismo cráneoencefálico es la manera médica de llamar un golpe en la cabeza, ¿vale? Traumatismo cráneoencefálico. Accidentes pueden causar lesiones medulares, que ya hablamos de ellas, ¿vale? Y parálisis de las piernas, paraplegia o de pierna y brazo, tetraplegia, ¿vale? Paraplegia es de cintura para abajo y tetraplegia pues de cuello para abajo. Lesión medular, lesión cerebral, ¿vale? Los traumatismos craneoencefálicos que tienen un pronóstico más bien grave dependiendo de cómo sean, porque claro, la lesión cerebral, el trauma en la cabeza crea un foco de inflamación en el encéfalo, provoca pues una inflamación a nivel cerebral. El problema es que no hay sitio en el cerebro para que hinche. Todas las inflamaciones suelen hinchar. Entonces, claro, hinchar ahí dentro del cráneo lo que provoca es más lesión neuronal. Entonces, siempre son serios. Y luego tenemos las enfermedades neurodegenerativas, también bastante, muy, muy serias. Una enfermedad degenerativa, ya lo comentamos, es aquella en la que no hay ningún patógeno, no es infección. Lo que ocurre es que el órgano se está estropeando. Es decir, degenerar significa eso, que el órgano se está estropeando, las células están muriendo y cada vez peor y cada vez peor, ¿vale? En este caso neurodegenerativa porque afecta a órganos del sistema nervioso. Más comunes, Alzheimer y Parkinson. Alzheimer ocurre porque hay una degeneración neuronal de la corteza cerebral, es decir, que mueren masivamente neuronas de la corteza cerebral. No se sabe por qué, la causa última del Alzheimer, por qué ocurre, bueno, se piensa que es porque las neuronas acumulan una sustancia que se llama beta-amiloide, y al acumular esa sustancia las neuronas acaban muriendo. No se sabe por qué unas personas les pasa y otras no. Se piensa que, bueno, hay influencia de genes, hay un componente genético y el ambiente, pero se sabe bastante poco de esta enfermedad. Es típica de personas mayores y a día de hoy no tiene cura, pero sí que es verdad que hay fármacos que hacen que progrese más despacio, ¿vale? Que la muerte neuronal vaya más despacio, pero al final es una enfermedad mortal, es decir, acaba con la muerte, el Alzheimer, ¿vale? Comienza con pérdidas leves de memoria, orientación, razonamiento y cada vez se va agravando con el paso del tiempo hasta que causa una incapacidad muy grave y la muerte por parada respiratoria normalmente, es decir, cuando afecta el Alzheimer a zonas ya más profundas que controlan la respiración, pues muerte. Es bastante, o sea, es de las típicas enfermedades crueles, ¿vale?
porque además al principio la persona se da cuenta de que le está pasando algo, luego al final ya no se entera, pero al principio el sufrimiento es espantoso, es decir, te das cuenta de que algo te ocurre, ¿vale? Y el Parkinson ocurre también por muerte de neuronas del cerebro encargadas del control del movimiento y la postura, ¿vale? Entonces, aquí los síntomas son rigidez muscular. Rigidez muscular quiere decir que la postura no se controla de manera adecuada. Dificultades para andar, se tropieza con más frecuencia, no se es capaz, por ejemplo, de coger bien un bolígrafo y luego ya avanza más y hay temblor en las manos, en los brazos, en las piernas, no se coordinan los movimientos bien. Afecta a personas mayores, pero también hay excepciones. Una excepción famosa es un actor que se llama Michael J. Fox, si habéis visto Regreso al Futuro. Es el protagonista que le diagnosticaron Parkinson, no sé si con, pues no sé, con 40 años o por ahí, muy joven o menos, creo. Y lleva viviendo con Parkinson desde entonces, ¿vale? Ahora no sé si tiene 50 y pico, 60. Bueno. Y luego tenemos trastornos psíquicos, que son muy complejos y variados. Los más comunes. Trastornos psíquicos son aquellos que afectan al normal funcionamiento de los órganos nerviosos, ¿vale? El encéfalo, médula espinal, equilibrio en neurotransmisores, etcétera, etcétera. Primero, ansiedad. Estado emocional muy desagradable en el que parece que estamos continuamente viviendo una situación de estrés. El estrés es bueno en cierto, es decir, el estrés nos sirve para mantenernos con vida. En la vida salvaje, los animales, si no fuera por esa alerta del estrés, pues morirían. Es decir, ¿cuándo vive estrés un animal? Cuando ve que un depredador se lo va a comer, por ejemplo, ¿vale? Una amenaza real para su vida. Pero la amenaza pasa, no dura siempre, y luego el estrés se va. Pero hoy en día el estrés, en las sociedades humanas, el estrés no es que te vaya a comer un león, sino el estrés es tengo un examen mañana, o no llego a fin de mes, o no tengo trabajo, o tengo que pagar una hipoteca y no me llega el dinero, o entonces, claro, es un estrés, el cuerpo responde de igual manera a esas situaciones, aunque no sea un peligro inminente para la vida, como son los peligros naturales, pero responde igual, nuestro cuerpo empieza a generar adrenalina y entonces el corazón está a 1000, la tensión arterial siempre está alta, nerviosismo, problemas para concentrarse, insomnio, y eso mantenido pues acaba con cualquiera, ¿vale? O sea, es bastante grave la ansiedad, ¿de acuerdo? No se puede vivir siempre con estrés. No, nuestro cuerpo no está diseñado para estar siempre en una situación con que el sistema simpático esté siempre activado, ¿vale? Eso te destroza. Eh, Déficit de atención e hiperactividad, hay dificultad para concentrarse, impulsividad. Esto se diagnostica sobre todo en los niños, ¿vale? Hay mucha polémica con esto. Algunos científicos opinan que realmente no existe, otros sí, bueno, en fin. Pero bueno, depresión afecta a todo el cuerpo y al estado de ánimo, ¿vale? La depresión no es estar triste, o sea, estar triste es una cosa, estar deprimido es otra, ¿vale? Porque es una alteración del ánimo de tal manera que no lo puedes controlar, es decir, no puedes hacer nada. La tristeza puedes hacer algo para dejar de estar triste, ¿vale? Se pasa, etcétera, etcétera, pero la depresión no. Y si no se trata, los síntomas pueden durar años y puede ser muy grave, ¿vale? En fin, de hecho es la primera causa de suicidio. Sin embargo, el tratamiento adecuado, tanto medicación como psicoterapia, tratamiento psicológico, puede curarla mayormente en la mayor parte de los casos, pero hay que tratarla, ¿vale? Hábitos para cuidar el sistema nervioso. Hábitos saludables, llevar una alimentación equilibrada, mantener una vida ordenada, eso es importante, con horarios regulares que permitan tener tiempo para descansar y para disfrutar del ocio. El ocio es imprescindible para el sistema nervioso, ¿vale? Para mantenernos saludables. Hacer ejercicio físico y respetar por lo menos 8 horas de sueño durante la noche. Realizar habitualmente actividades intelectuales y mentales que nos mantienen ágiles, ¿vale? De hecho, realmente Alzheimer se conocen pocos intelectuales, escritores,
científicos que tengan Alzheimer y se piensa que la actividad mental previene en contra del desarrollo del Alzheimer. O sea, hacer funcionar la cabeza es saludable, ¿vale? No consumir tabaco, alcohol u otras drogas que alteren el funcionamiento normal del sistema nervioso. Lógico. Bueno, pues en el siguiente vídeo, enfermedades del sistema endocrino.